Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 18, la separación matrimonial y la disolución del matrimonio. A modo de introducción diremos que el derecho español goza de una regulación casi completa del divorcio y la separación de cara al tráfico externo. En el derecho interno tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece los foros de competencia judicial internacional en esta materia, el Código Civil que remite la determinación de la ley aplicable a la separación y divorcio a las normas de derecho internacional privado, ya sean de la Unión Europea o de derecho interno, y en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras tenemos la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, la 29/2015. A esta regulación interna de competencia judicial y reconocimiento de decisiones se añade el reglamento 2201/2003, que es el de Bruselas 2 bis, si no recuerdo mal. En relación con la ley aplicable a la modificación del vínculo matrimonial, el reglamento 1259/2010 del Consejo, por el que se establece la cooperación reforzada en el área de la ley aplicable al divorcio y separación legal, es aplicable. La competencia judicial de reconocimiento de resoluciones en la separación matrimonial, nulidad y disolución del matrimonio. El reglamento de la Unión Europea 2201/2003. Pues nada, simplemente diremos que este reglamento es de aplicación prioritaria en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial o a la LEC. Ámbito de aplicación. El reglamento limita su ámbito de aplicación material al efecto principal de la institución, es decir, al efecto constitutivo, modificación del vínculo. No se aplica a cualquier otra cuestión derivada del divorcio, la separación o la nulidad, por ejemplo, los alimentos o las relaciones económicas. Simplemente se refiere a la modificación del vínculo. En España estas cuestiones, ¿vale?, a las de alimentos o relaciones económicas, se les aplica o bien los convenios multilaterales o bilaterales o el derecho interno, dependiendo de la materia a la que se trate. En relación con los procedimientos a los que se aplica el reglamento, se incluyen tanto los judiciales como los no judiciales. No se incluyen los procedimientos religiosos. Competencia judicial. No hay un presupuesto de aplicación. El juez, ante una demanda de nulidad, separación o divorcio con implicaciones internacionales, habrá de remitirse al reglamento. Reglamento 2201/2003. Foros de competencia. Bueno, pues esto viene en el artículo 3 y son 7. Residencia habitual de los cónyuges al momento de presentación de la demanda. Última residencia habitual común cuando uno de ellos todavía reside allí. Residencia habitual del demandado. Residencia habitual de uno u otro siempre que la demanda se haya presentado conjuntamente. Residencia habitual del demandante siempre que se haya prolongado durante más de un año antes de la presentación de la demanda. Residencia habitual del demandante con 6 meses previos a la demanda siempre que sea nacional de ese estado. Nacionalidad común de ambos cónyuges, o en el caso de Reino Unido e Irlanda, el domicilio conyugal fijado de manera estable. El objetivo fundamental de estos foros es facilitar las acciones de divorcio pensando en que es frecuente el cambio de residencia de la pareja tras la crisis matrimonial. Es decir, yo vivo con mi pareja en X estado y a lo mejor, en X país, en X ciudad, y yo pues a lo mejor si te divorcias, si te separas, si se rompe el vínculo, pues posiblemente uno de los dos se mude, o los dos. Funcionamiento de los foros de competencia. Los foros de competencia previstos son excluyentes, ¿vale? Es una lista exclusiva y cerrada, y alternativos, ya que no existe jerarquía entre ellos. Es decir, no es primero residencia habitual de los cónyuges en la presentación de la demanda, luego residencia habitual común. No, son alternativos. Siempre que se cumplan las condiciones de cualquiera de ellos, el tribunal ante el que se presente la demanda deberá conocer el divorcio, la separación o la nulidad. En el caso de que el tribunal ante el que se presenta la demanda no fuera competente conforme a los foros del reglamento, pero sí lo fuera otro tribunal comunitario, el primero se declarará de oficio incompetente. En el supuesto de que ningún tribunal comunitario fuera competente, el tribunal ante el que se presentó la demanda conocerá conforme a sus foros de competencia interna siempre que el demandado no sea nacional comunitario o domiciliado en un Estado miembro, ni por supuesto residente. En estos casos no podrán utilizarse los foros de competencia internos. Un nacional o domiciliado comunitario solo podrá ser demandado
conforme a los foros del reglamento, y si no se cumplieran las condiciones de ninguno de ellos, el demandante habrá de esperar a que se cumplan para poder instar una demanda. Ejemplo, una española casada con un francés residentes en Francia, tras la crisis matrimonial, los dos cambian de residencia. Él se va a Estados Unidos, ella establece su residencia en otro país comunitario, tiene que esperar 1 año o 6 meses si establece su residencia en España para poder presentar la demanda. En el caso de que el derecho interno fuera aplicable, porque el demandado no fuera nacional comunitario y ningún tribunal comunitario fuera competente, el demandante nacional comunitario puede utilizar los foros de derecho interno del país de residencia, al igual que si fuera un nacional de ese Estado, prevaliéndose así de las ventajas de los foros internos otorguen a sus nacionales. Por ejemplo, un nacional alemán en este supuesto podría utilizar el foro del artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de separación y divorcio, que hace competente a nuestros tribunales cuando el demandado sea nacional español y residente en España como si fuera nacional español. ¿Vale? Esto es buena idea que se lea uno lo que viene siendo el reglamento, porque es que en los reglamentos viene todo muy bien. Y los artículos relacionados de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso de que el derecho... Otros foros de competencia previstos en el reglamento. El reglamento determina los tribunales competentes respecto de otras cuestiones, como por ejemplo con respecto a las medidas provisionales. Se adoptarán solo en caso de urgencia y alcanzarán materias no incluidas en el reglamento. Pueden adoptarse por un tribunal, aun cuando sea el de otro Estado el competente para conocer el litigio. No están sometidos a los foros de competencia del artículo 3 del reglamento y no tienen efecto extraterritorial. Estas medidas cesarán cuando se haya dictado una decisión por el órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo. Estas medidas se refieren fundamentalmente a las de responsabilidad parental. En materia de nulidad, separación y divorcio, su posibilidad resulta discutible. Otras cuestiones relativas a la determinación de la competencia judicial internacional. En primer lugar, respecto a la verificación de competencia, se realiza de oficio, y a la comprobación de la admisibilidad se prevé la suspensión del procedimiento hasta que se tenga constancia de que el demandado ha estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito de la demanda o equivalente, o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin. En segundo lugar, para poder evitar procedimientos paralelos ante los órganos jurisdiccionales de los Estados de la Unión Europea en materia matrimonial, el reglamento contempla la litispendencia y las llamadas acciones dependientes. Recordemos que la litispendencia es cuando hay dos o más demandas con las mismas partes, con la misma causa, con el mismo objeto, ante distintos tribunales de distintos estados. Bueno, esa es la internacional, la normal es ante distintos tribunales. Bueno, la internacional, pues distintos estados. Es necesaria la identidad de partes, pero no es necesario el mismo objeto ni la misma causa de pedir, pues las acciones pueden ser relativas tanto a la nulidad como a la separación o el divorcio. Es pues necesario que las partes sean las mismas y que las demandas se presenten ante órganos jurisdiccionales de distintos estados de la Unión Europea. El órgano jurisdiccional ante el que se presente la segunda demanda suspenderá el procedimiento hasta que el primero se haya declarado competente. Una vez esto suceda, se inhibirá en favor del primero. Se trata, pues, de que las acciones matrimoniales entre las mismas partes sean resueltas por un mismo órgano jurisdiccional. El demandante que interpuso la demanda en segundo lugar puede acudir al tribunal que se ha declarado competente, aunque no lo fuera, conforme al artículo 3 del reglamento, y los mecanismos se pondrán en marcha siempre que se trate de tribunales de países de la Unión Europea, sin tener en cuenta si estos han conocido o no conforme a los foros del reglamento. Se determina en el artículo 16 del reglamento cuando a efectos de esta sección que regula esto se considera iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional. Supuestos en que no se aplica el reglamento. En los supuestos en los que no se aplica el reglamento, la competencia judicial internacional en materia de nulidad, separación o divorcio está contemplada en la Ley de Competencia de Cooperación Judicial
internacional. Además del foro del domicilio del demandado en España, tenemos el foro especial previsto, determina que son también competentes los tribunales españoles en materia de nulidad, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro tribunal extranjero tenga esa competencia. Es decir, se hace competente a los tribunales españoles también en relación a las medidas provisionales cuando se trate de personas o bienes que se hallen en territorio español o deban cumplirse en España. Sobre los problemas relativos a la competencia judicial internacional, que esto viene en el tema 3 del pasado parcial, y verificación de oficio de la misma, la apreciación de oficio de la competencia internacional sobre los problemas relativos a la competencia judicial internacional y verificación de la misma, la apreciación de oficio, ¿vale? La apreciación es de oficio en la competencia internacional en 3 supuestos tasados. En los demás casos será el demandado el que mediante declinatoria podrá denunciar la falta de competencia internacional. La litispendencia internacional sigue sin estar expresamente regulada en nuestras leyes. Desde luego no se considera como tal la exigencia de una sentencia extranjera de divorcio, de la que no se ha solicitado exequatur. Reconocimiento de resoluciones. Resoluciones de divorcio, separación legal y nulidad susceptibles de ser reconocidas a través del reglamento. La aplicación del reglamento viene dado por el origen de la resolución. Se someterán a los sistemas de reconocimiento previstos en el mismo las resoluciones que provengan de un órgano jurisdiccional de un país de la Unión Europea, indiferentemente de la nacionalidad o residencia de los demandantes o demandados. Órgano jurisdiccional es cualquier autoridad competente en esta materia en cualquier Estado miembro. Y resolución simplemente son las positivas sobre divorcio, separación o nulidad. El reglamento solo es aplicable en las resoluciones sobre el vínculo matrimonial. Efectos pretendidos y tipos de reconocimiento. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de acudir a un reconocimiento automático, es decir, sin necesidad de procedimiento alguno. A ver, los tipos de reconocimiento previstos en las leyes son variados dependiendo de los efectos que se quieran conseguir. El reglamento parte del sistema de reconocimiento automático, cuando lo que se pretende es la invocación de la resolución ante cualquier órgano jurisdiccional o registro público. Toda resolución debe cumplir una serie de condiciones sin las que no se podrá ser reconocida. Este tipo de reconocimiento se efectúa bajo la única responsabilidad de la autoridad que controla esas condiciones y tiene, por tanto, valor relativo a efectos únicamente de registro o del órgano jurisdiccional ante el que se plantea y provisional. Así, no será necesario procedimiento alguno cuando la resolución se invoca ante el registro civil para su inscripción o, en general, para la actualización de datos en el mismo. Este tipo de reconocimiento se limita a aquellas resoluciones que tienen acceso al registro civil español. Y además este tipo de reconocimiento no solo es frágil por su valor relativo, sino que se acentúa al no estar previsto el control de todas las condiciones exigidas en el procedimiento especial. La eficacia de la resolución inscrita es provisional, ya que el cónyuge que se oponga a ella puede acudir al reconocimiento especial pidiendo que no se reconozca la resolución en virtud de uno de los motivos de no reconocimiento. En este reconocimiento registral, las condiciones que ha de cumplir la resolución son a la presentación de documentos exigidos, también hay unos certificados del artículo 39, copia de la resolución, etc. Si lo que se pretende con la resolución extranjera es su invocación ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a carácter incidental, el reglamento contempla el reconocimiento incidental. El órgano jurisdiccional que esté conociendo de otro asunto en el que se plantee el reconocimiento de una resolución podrá pronunciarse al respecto. También, si se quiere que el reconocimiento tenga valor general en el estado requerido, habrá que acudir al procedimiento especial previsto en el reglamento. Como digo, lo más importante en estos temas de este segundo parcial es coger los reglamentos y leérselos, porque es que ahí viene todo muy clarito y muy bien, y no son excesivamente largos. Condiciones exigidas para el reconocimiento de las resoluciones. Tanto en el reconocimiento a título principal, es decir, a través del procedimiento previsto en el reglamento, como en el reconocimiento incidental, las resoluciones han de someterse al control de la irregularidad de cumplimiento de las condiciones del artículo 22. Este control es ejercido en el reconocimiento principal por el órgano jurisdiccional designado, en el especial
en el procedimiento especial y por el órgano jurisdiccional que esté conociendo el asunto principal en el reconocimiento incidental. Los motivos que se contemplan para rechazar el reconocimiento de una resolución proveniente de un país comunitario son escasos. A ver, el reglamento expresamente prohíbe el no reconocimiento de una resolución por diferencias en el derecho aplicado por el tribunal de origen, y una reconocida no puede impedir la celebración de un nuevo matrimonio a los excónyuges aun cuando la ley nacional se lo prohibiera. Igualmente se prohíbe la revisión de una resolución en cuanto al fondo y también se excluye la comprobación de la competencia del tribunal de origen, materia a la que no se podrá aplicar la excepción de orden público. Se denegará el reconocimiento por los motivos del artículo 22, que la resolución sea manifiestamente contraria al orden público, que esté dictada en rebeldía del demandado, que sea inconciliable con la dictada entre las mismas partes en el estado requerido, sea cual sea la fecha anterior o posterior a la misma, que sea inconciliable con otra entre las mismas partes dictada con anterioridad en un estado miembro o no miembro, cuando la primera reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento. Supuestos en que no se aplica el reglamento. Pues bien, porque la resolución proviene de un tribunal de un estado no comunitario, bien porque sea necesario reconocer, además de la disolución del vínculo, otros efectos incluidos en la sentencia, pero no en el ámbito material del reglamento, por ejemplo, pues pensiones, alimentos, disolución del régimen económico, etc. Entonces se aplica el derecho autónomo español. Problemas específicos, pues la necesidad o no de exequatur. Es exigible cuando uno de los cónyuges divorciados es español y cuando el matrimonio anterior estuviera inscrito o hubiera tenido que inscribirse en el registro español. Por el contrario, no es necesario cuando el extranjero divorciado pretende contraer nuevas nupcias con el ciudadano español. Es decir, se necesita exequatur cuando uno de los cónyuges divorciados es español y ese matrimonio estaba inscrito, tendría que haber sido inscrito en el registro civil español, pero no es necesario exequatur cuando un divorciado extranjero quiere casarse con un español. Aunque estas sentencias de divorcio pues se anotan en el registro. Procedimiento de reconocimiento. Las resoluciones a las que nos referimos no han encontrado en general problemas en el momento de su reconocimiento. Los órganos encargados de ello han otorgado el exequatur una vez comprobado que se cumplían las condiciones exigidas en el convenio bilateral que obligan a España. Es preciso destacar que cualquiera de los cónyuges puede optar por iniciar un nuevo proceso en España o proceder al reconocimiento de una resolución extranjera ya existente. La elección entre uno u otro sistema es fundamental en relación al momento en que los cónyuges van a ser considerados divorciados. Si se procede al reconocimiento, la fecha es la del momento en el que se dictó la sentencia de origen. Si se opta por un nuevo proceso en España, la fecha será la de la sentencia española. Si se pide exequatur dado el momento en que se consideraban los efectos, este impedimento decaerá y el matrimonio será considerado válido. Si se acude a un nuevo procedimiento en España, el matrimonio segundo seguirá siendo inválido. En relación al requisito exigido de firmeza de la resolución, se han planteado problemas fundamentalmente con los divorcios revocables. A ver, aquí pues... A ver, estos mismos divorcios revocables por el cónyuge, aquí te pone un ejemplo, ¿no? El libro y los apuntes. Simplemente pues que los notarios árabes, de países árabes y en general los divorcios dictados por autoridades religiosas han causado también problemas en cuanto al requisito de la competencia del tribunal de origen. Claro, porque son divorcios que son revocables a lo mejor en ciertas jurisdicciones o en ciertos países, pero aquí no. Entonces aquí tenemos un cierto reconocimiento parcial por nuestra parte. La ley aplicable a la separación y al divorcio, el artículo 107 del Código Civil. La separación legal y el divorcio se regirán por las normas de la Unión Europea o las españolas de derecho internacional privado. Las normas de la Unión Europea son el Reglamento 1259/2010 de cooperación reforzada en el ámbito de ley aplicable al divorcio y separación y los reglamentos relativos a la ley aplicable a los distintos efectos del divorcio y de la separación. A ver, el Reglamento de la Unión Europea 1259/2010 establece una cooperación entre 15 países de la Unión Europea que son Bélgica, Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Lituania y Dinamarca. Por suerte, el nombre de los países no hay que saberlos, pero si te lo sabes, mejor.
O sea, no es que no haya que saberlos, en realidad a veces se debería, al menos conocer. Y, a ver, tiene por objetivo reforzar la seguridad jurídica permitiendo a los cónyuges saber qué ley aplicará a su divorcio. También pretende que nacionales de terceros países puedan sustituir su ley nacional por una nueva de residencia y evitar el forum shopping. Ámbito de aplicación. Se aplica en todas aquellas situaciones que impliquen un conflicto de leyes. Tiene carácter universal. Su ámbito de aplicación material no entra en su ámbito. La nulidad matrimonial, ¿vale? En el reglamento 1259-2010 no entra la nulidad. El reglamento resulta inaplicable a cualquier cuestión derivada del divorcio o la separación. O sea, simplemente es una ley aplicable a la disolución o relajación del vínculo y sus causas, conexiones previstas y algunos problemas de aplicación. Ley aplicable en base a la elección de las partes por las partes de una de las leyes, siempre que la ley elegida sea conforme a los derechos fundamentales. Tenemos pues residencia habitual, última residencia de uno de ellos cuando todavía reside allí, o la nacional de cualquiera de ellos, todas ellas fijadas en el momento de celebración del acuerdo de elección y finalmente la lex fori. Es decir, la de residencia habitual, última residencia, cuando uno de ellos viva todavía allí, y la nacional de cualquiera de ellos, son las fijadas en el momento de celebración de la elección, ¿vale? Cuando eligen los cónyuges o los excónyuges o el proceso de ser excónyuges, cuando eligen qué ley van a elegir, por qué ley se van a regir. Vale. El acuerdo se puede celebrar o modificar en cualquier momento, incluso cuando la lex foria así lo permite, ante el mismo tribunal en el curso del procedimiento. Y por otro lado, en ausencia de elección de ley por las partes, se designa como aplicables las mismas leyes, ahora bien fijadas en el momento de la demanda y no con carácter alternativo, sino jerarquizado. Es decir, tenemos cuando las partes eligen, ¿vale? Pues pueden elegir ya sea la ley nacional de cualquiera de ellos, la ley de residencia cuando uno todavía vive allí o la que sea, pues una elección al momento, o sea, y es... A ver cómo lo puedo decir. Se aplica la ley, por ejemplo, nacional de cualquiera de ellos en el momento en el que la han elegido. En cambio, si no eligen, se aplica cualquiera de estas leyes de manera jerarquizada, ¿vale? O sea, que no tiene carácter alternativo. Y además, en el momento de la demanda. Se aplicará la lex fori si no existiera el divorcio en la ley aplicable o si las causas para obtenerlo fueran discriminatorias por razón de sexo. Los efectos del divorcio en la separación. No existe una norma específica que determine la ley aplicable al convenio regulador. Todas las medidas dispuestas en el convenio regulador han de ser conforme a la ley que rige cada efecto determinado. En materia de alimentos respecto de menores o a favor de los excónyuges se aplicará el Protocolo de la Haya del 2007. El régimen de visitas se regirá por los dispuestos en el Convenio de la Haya de 1996. La liquidación del régimen económico del matrimonio, pues artículos 9.2 y 9.3 del Código Civil, artículo muy importante. Hay otras materias, pues por ejemplo como el uso de la vivienda o el ajuar familiar, que no se sabe por qué ley se puede regir. El juez habrá de decidir conforme a la ley del foro dado. Incidencia de la declaración de fallecimiento sobre el matrimonio. Pues la declaración de fallecimiento sabemos que se rige por la ley personal. Esta solución presenta ciertos problemas con relación al efecto de la declaración la declaración del fallecimiento tiene sobre el matrimonio en los distintos ordenamientos jurídicos, mientras que para unos tal declaración supone la disolución del matrimonio, para otros no, de tal modo que en el caso de que los esposos con leyes personales diferentes es posible que la ley personal del cónyuge supéstite lo admita y que sin embargo su recuperación de la capacidad nupcial queda impedida por la ley personal del cónyuge fallecido que niegue este efecto a tal declaración. Es decir, yo estoy casada y le declaran en fallecimiento por X razón, ¿vale? Por ejemplo, primero en ausencia y después en fallecimiento. Mi ley personal me dice que es como si se hubiera disuelto el matrimonio, pero su ley personal no, como si todavía estuviéramos casados. Entonces, claro, ahí hay un problema, sigo casada, me puedo volver a casar, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, para evitar la aplicación de la ley personal de uno y otro cónyuge, pues lo que se hace es intentar buscar una ley común. Y ya está.
Y ya está. Hasta aquí el tema 18. Esto es que estos temas mejor por los reglamentos, o sea, si os leéis los reglamentos lo vais a entender muy bien, yo creo. Y nada, nos vemos en el próximo.